Yo creo que soy una persona que ha sabido encontrar su propia historia, y también creo que cuando las puertas no se abren, porque para mí no se han abierto siempre, las tienes que derrumbar. Tener claro cuál es su norte y además cómo avanzar consecuentemente con ello es lo que permite precisamente tener esa capacidad de no amilanarse ante la frustración. Y muchas veces cuando no te ponen la silla, te la tienes que poner tú y sentarte en la silla. Es una experiencia y una enseñanza de vida muy valiosa y digna de contar. Que no dejes que tus miedos sean más grandes que tus sueños. El mundo ya tiene muchas copias y lo que necesita es más originales. Y yo creo que lo que crees, creas. Siempre digo que la frase más potente que te va a abrir más puertas en el mundo es ¿cómo te puedo ayudar? Porque es una mezcla de disciplina, de sueños, pero de mucha resiliencia. Un cordial saludo para todos los que ven frecuentemente el programa Encuentros, un espacio virtual que está concebido desde la responsabilidad social, que busca traer a este espacio voces que a través de su historia han logrado dejar una huella imborrable en la humanidad y que precisamente a partir de esa huella tienen un mensaje que es absolutamente poderoso y esperanzador que transmitir a la sociedad en general, pero particularmente a aquellos jóvenes que hoy en día están en el proceso de formación y que están luchando para poder alcanzar sus metas, sus sueños, sus anhelos. En esta oportunidad, realmente me siento emocionado con esta entrevista que vamos a tener, porque detrás de esta pantalla hay una mujer que tiene una historia de vida extremadamente emocionante, por no decirlo menos. Es una historia de vida cautivadora, que tuve la posibilidad, el placer de conocerla cuando visitó nuestro país Colombia para un evento que se desarrolló en la ciudad de Barranquilla. En ese momento sentí una energía que me conectó con su narrativa, con su oralidad, y eso me hizo tocarle la puerta a la doctora Visila Bococo para invitarla a que fuese parte de Encuentros Educativa y nos transmitiera sus reflexiones de vida. Y con esta introducción quiero darle una bienvenida calurosa a mi apreciada Visila Bococo a este espacio virtual Encuentros. Bienvenida, Visila, y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchísimas gracias, Erwin. Yo, desde luego, me encanta el propósito que tiene el programa Encuentros. Me encanta la gente joven. Creo que es maravilloso ser joven. Así como muchas personas dicen, no, es que los jóvenes de hoy, yo soy muy fan de los jóvenes de hoy. Creo que tenéis un mundo por delante maravilloso, y que tendréis unas herramientas que otros no hemos tenido. Y desde luego creo que hay mucha coherencia también, porque las prioridades para la gente joven de hoy en día son ellos mismos, y yo creo que es fundamental tener eso como prioridad. Así que, y creo que es fantástico, ¿no? Porque en mis tiempos nuestras prioridades era pues realmente cumplir las expectativas de otras personas, y yo quisiera que la gente pues realmente pues cumpla las suyas, ¿no? Que son las propias. No, pues maravilloso, maravilloso. Yo quisiera iniciar esta entrevista preguntándote quién es Visila Bococo y cuál ha sido esa historia de vida tan fascinante que estoy convencido por lo que he podido leer de tu biografía, que ha sido una historia construida a pulso, en donde has tenido muchos retos que enfrentar y que has superado con absoluta personalidad y contundencia. Entonces, antes de empezar a introducirnos en las preguntas, cuéntanos un poco quién es Visila, por favor. Bueno, pues yo creo que soy una persona que ha sabido encontrar su propia historia, desarrollar lo que yo llamo inteligencia narrativa. Inteligencia narrativa no significa simplemente ser un buen orador, un buen narrador. Significa saber cómo crear la historia que quieres ser. Y eso es lo que yo he creado. He creado mi propia historia.
hay historias que desde luego vienen de mis ancestros, ¿no? Y eso es lo que hay, pero ¿qué haces con esas historias es lo más importante? Yo vengo de una familia donde las mujeres de mi familia no lo tuvieron nada fácil. Yo nací en España y seguramente nací en España precisamente porque mi bisabuela decidió ir a estudiar en España magisterio, que era educación en ese momento, y huyendo de un matrimonio de violencia de género, eso fue lo que le llevó a ella a querer estudiar, ¿no? Porque se dio cuenta de que habría una oportunidad para ellas y ella quiso abrir esa oportunidad a otras mujeres también. Entonces, cuando ella acabó sus estudios en España, decidió crear una escuela femenina y esa escuela femenina la llamó Wai Soy Pola, que en Bubi, que es la lengua de mis ancestros, significa mujer, levántate. Esta bisabuela, yo tuve la gran suerte de llegar a conocerla y fue la persona que me enseñó a mí a leer. Y lo hice de una manera quizás no ortodoxa hoy por hoy, porque era con un palo, ¿sabes? Y aprendes o aprendes, ¿no? Entonces, ella pues, había seguido ese sistema colonial donde ella siempre decía, el burro sin palo no anda, ¿no? Entonces, hay que aprender como sea y ahí ya vamos, ¿no? Entonces, yo tenía 3 años y claro, en mi propia comprensión no entendía por qué esta mujer, para que yo aprendiera el alfabeto, me tuviera que pegar, ¿no? No lo entendía. Pero luego con el tiempo, o sea, durante muchos años, para mí ella fue una figura muy oscura en mi camino y la recordaba con miedo, pero luego se ha convertido en un referente en mi vida, ¿no? Porque creo que ella primero fue la que cambió un poco la historia, en el sentido de sale de un matrimonio, algunas de las mujeres de mi familia nunca lo pudieron contar, murieron, y ella sale, se va a España, estudia en Barcelona, regresa, crea una escuela, hace que sus nietos, que es mi padre, uno de ellos, estudien. Ella compra un apartamento en Valencia y en ese apartamento nazco yo. Entonces, ella ha tenido mucho que ver en todo lo que yo soy. Y por eso hoy por hoy agradezco muchísimo que ella sea parte de mi historia. Ella me inspira exactamente por eso, siendo una mujer fuerte y yo creo que dejó sentadas unas bases donde además puso siempre mucho interés en la educación, en que lo más importante era la educación y el tema de la lectura, que mi padre desde luego heredó y en mi casa se tenía que leer sí o sí. Pues esa historia nos muestra cómo a medida que uno avanza en la vida puede tener una percepción en un momento de su historia que a partir de las vivencias propias de cada ser humano van siendo las que moldean y pueden llevar a que esa percepción cambie diametralmente como te ocurrió. Fíjate qué tan interesante de pasar del sentimiento del miedo, del temor, al sentimiento de la motivación, el impulso para poder edificar lo que has logrado edificar. Entonces, es una experiencia y una enseñanza de vida muy valiosa y digna de contar. Así que, hombre, absolutamente encantado de escucharte. Bueno, Visila, y aquí tengo unas 20 hojas de Visila Bococo que pedí que me pasaran para poder tener aquí a la mano forma de poder hacer esta entrevista, pero no hay manera de que yo pueda definir en esas 20 hojas quién es Visila. Y ya tú nos has contado una parte de ti. Pero quiero entonces hacerte otra pregunta y es, leyendo tu historia, veo que has dirigido oficinas comerciales, has asesorado gobiernos, has fundado empresas, has sido una mujer multifacética que desde luego en un mundo en donde ya cada vez menos, pero marcado por la tendencia machista, de repente para una mujer no es fácil poder salir adelante. Y con todo respeto voy a decir esto, y más aún si se tiene un color que de alguna forma la sociedad a lo largo del tiempo la ha visto como que no encaja dentro de los estándares que debe encajar.
Entonces, has tenido una serie de éxitos, pero también has tenido una serie de retos que enfrentar. Entonces, me gustaría preguntarte, con este contexto, ¿cuáles consideras que han sido precisamente esos factores claves que te Mm. han permitido navegar con éxito en ese mundo corporativo desde una mirada multicultural? Mira, pues yo creo que mi camino ha sido una mezcla. O sea, yo me describo como una saltadora de vallas, ¿vale? O sea, tú has visto en el atletismo esa gente que a todo va, corre y salta. Pues bueno, esa es la imagen que a mí me viene a la cabeza cuando tengo que describir cómo ha sido mi camino, ¿no? Y porque ha sido una mezcla de disciplina, de sueños, pero de mucha resiliencia. Y, y yo creo que lo que crees, creas. Y que si tú crees que por ser mujer o por ser negra las personas no te van a abrir las puertas no se te van a abrir. Y también creo que cuando las puertas no se abren, porque para mí no se han abierto siempre, las tienes que derrumbar. Y muchas veces cuando no te ponen la silla, te la tienes que poner tú y sentarte en la silla. Entonces, eso es lo que yo creo que ha sido el camino y los factores claves. Han sido la disciplina, la resiliencia y los sueños. Esa combinación ha sido fundamental. Y luego también el tener esa escucha activa intercultural, entender que cada cultura tiene un idioma invisible, que no es hablar inglés, francés, alemán. Hay otro idioma y es entender al otro y para eso tienes que escuchar más que hablar. Y creo que es súper importante. Luego tener flexibilidad estratégica, en el sentido de adaptarme a las circunstancias sin perder la esencia de lo que soy. Y eso es lo que me ha permitido trabajar con gobiernos, con emprendedores de cualquier parte del mundo, ¿no? Y es decir, sí, tengo una capacidad de adaptarme al medio, pero siempre respetando quién soy, mis orígenes y mi esencia. Y creo que es muy importante tener claro de dónde vienes para saber a dónde vas. Y luego, pues, tener un propósito muy claro, porque la gente no llega muchas veces a donde quiere llegar porque no sabe dónde quiere llegar. Y yo creo que el propósito es fundamental. Y creo que en mi caso es usar los negocios como un vehículo de impacto social, ¿no? Yo siempre digo que estoy en el mejor negocio del mundo y es hacer el bien, pero cada uno tiene que saber cuál es su negocio. Y cuando uno entiende que el éxito no es personal, sino que es colectivo, se te abren muchas puertas, ¿no? Yo siempre digo que la frase más potente que te va a abrir más puertas en el mundo es cómo te puedo ayudar. Bueno, eso da muestra del talante y del carácter de Visira Bococo, en donde precisamente tener claro cuál es su norte y además cómo avanzar consecuentemente con ello es lo que permite precisamente tener esa capacidad de no amilanarse ante la frustración, que es lo que al ser humano de repente lo frena en muchas oportunidades, porque tú acabas de mencionar, si una puerta no se abre, si una silla no se coloca, entonces pues tu actitud frente a eso es, yo la creo, yo la coloco, yo la derrumbo, pero la mayoría de los seres humanos no hacen eso. Y además otra cosa, Visila, hoy en día estamos en una generación o estamos viendo una generación muy Mm, frágil porque cada vez que se ven expuestos a una situación de tensión, la forma rápida de poder solucionarlo es salir corriendo, mm. no enfrentarlo. Y si lo enfrentan no de la manera en la que pueden tejer diálogos y puentes, sino generando más confrontaciones. Entonces creo que ese mensaje que tú acabas de enviarle a la colectividad, a la sociedad, es un mensaje en el que el centro está en que hay que saber que el ser humano es un ser sociable por naturaleza y tú eres el mejor ejemplo de eso. Gracias por compartirlo. Gracias. Pues, y además escuchándote, Visila, fíjate que hay algo que yo puedo dar fe de eso, precisamente porque cuando te vi aquí en Barranquilla y te escuché en Barranquilla, mm, noté que combinabas efectivamente el lenguaje de los negocios con el compromiso social. Mira, yo recuerdo esto. Si mal no estoy, tú iniciaste tu intervención diciendo, bueno,
Ahora les voy a pedir el favor que hagamos la siguiente dinámica. Vamos a saludar a la persona que está atrás de ustedes y delante de ustedes, no la de al lado, porque seguramente con ella es con la persona que asistieron al evento. Entonces, dense la vuelta y saluden a la persona. Nosotros no hacemos eso, regularmente no hacemos eso. Somos una persona que estamos en nuestro recinto, en nuestro cubículo, pero de ahí no salimos. Entonces, tú combinas tu narrativa de los negocios, porque al final te introduciste en el mundo de los negocios, pero partiste de una actividad desde el componente social. ¿Cómo entonces, te preguntaría, crees, recomendarías más bien, que se deba construir una marca personal y profesional que precisamente logre ese equilibrio entre algo que pues todo negocio lo debe generar, que es rentabilidad? Por supuesto, debe tener un propósito, pero además de eso, debe haber conexión humana, ¿verdad? Debe haber conexión humana. ¿Cuáles serían esas recomendaciones de Visira Bococo? Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que todos tenemos una marca personal, ¿no? Porque tu marca es tu vida y la marca es tu vida. O sea, tu vida es tu marca y la marca es tu vida. O sea, no está separada una cosa de otra. Desde que tú naces y sales del vientre de tu madre, de una familia determinada, ya tienes una marca. Y esa marca se va construyendo a lo largo del tiempo y para que sea sólida, esa marca personal, para que sea sólida, necesita coherencia. Y la coherencia se le da cuando tú sabes que estás alineado entre lo que haces y lo que dices. Y yo creo que en mi caso siempre he fusionado esa pasión por la parte social, el compromiso social. De hecho, por eso hago bibliotecas en África y hago proyectos para fomentar la alfabetización en África, pero al mismo tiempo también me encanta los negocios, ganar dinero, porque si no, no puedo ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas creo que es importante y para eso tiene que haber coherencia. Y una marca con propósito no es solamente el logo en la página web o en LinkedIn. Necesita tener una narrativa que esté viva. Como se dice en inglés, will you walk the talk, ¿no? Entonces, eso es importante, que esa narrativa genera una confianza y una credibilidad. O sea, la gente sabe que lo que hago es cierto porque lo ven, lo viven, lo sienten. Y creo que eso es lo que hace que esa marca personal genere credibilidad porque la gente lo ve. Y además, cuando tu rentabilidad se alinea con el impacto humano, pues entonces te estás generando valor. Y a nivel profesional es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que tú te comprometes a hacer? Y para eso tienes que tener claridad y enfoque y saber también de quién te rodeas, porque tu marca profesional no la haces tú solo, la hacen las personas que están a tu lado. Empiezas por tus jefes, tus equipos, tus compañeros de trabajo, todas las personas forman parte de esa marca profesional que tú vas haciendo, porque la marca es lo que los otros dicen de ti. Al final, tú puedes mandar miles de currículums, pero cuando la gente pregunta, oye, ¿y esta persona que ha trabajado para ti, qué tal? ¿Cómo es? ¿Sabes? Por eso nos preguntan referencias. Y cada vez más las personas ni les interesan los currículums. Precisamente por eso, porque cuando son puestos de responsabilidad, al final, ¿qué hace la gente? Oye, estoy buscando una persona, ¿qué te parece esta persona? ¿Cómo la ves? ¿O tú conoces a alguien? Porque a mí me pregunta muchísima gente. Oye, sí, la estoy buscando una persona de este puesto con este perfil. ¿Conoces a alguien? Tu marca profesional es eso. Y si además tu marca profesional y personal andan juntas y no hay una desconexión entre una y otra, porque hay gente que dicen, no nos ha pasado mucho con los artistas, ¿no? Que les vemos en los escenarios, nos encantan y luego los encuentras en un aeropuerto y les pides un autógrafo y te tiran todo por encima y dices, ¿cómo puede ser una persona que conecte a un nivel increíble con su audiencia y luego de repente ves que hay una desconexión? Eso creo que se nota y al final acaba también pasándote una factura, ¿no? Porque todo se equilibra en la balanza. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Trabajar esas dos cosas y esto genera rentabilidad. Porque hoy por hoy
te aseguro que en el mundo en el que vivimos con la inteligencia artificial, hay tantas cosas que va a hacer la inteligencia artificial por nosotros que lo más importante que podemos hacer es realmente invertir en nuestra marca personal. Invertir en nuestra marca personal significa invertir en ti, invertir en tu crecimiento personal, en tu desarrollo profesional y estar en continuo conocimiento y aprendizaje, ¿no? Creo que eso va a ser, el mundo va a ser de los polímatas. Las personas que tengan la capacidad de ser buenos en muchas cosas y que interesante, o sea, esto que antes se veía como una falta de foco, ¿no? Pues que de repente no, me gusta la ingeniería, pero también me gusta pintar y luego hago literatura. Todo eso que antes veíamos como personas que están un poco, pues eso, despistadas, ese despiste ahora va a estar bueno, ¿no? Porque a mí mucha gente me dice, Visela, es que yo no sé muy bien a qué te dedicas, ¿por qué haces tantas cosas? Pues creo que el mundo va a ser de los polímatas, de las personas que nos gusta hacer muchas cosas muy diferentes entre sí, pero que en el fondo también nos da una agilidad mental y una capacidad de adaptabilidad y de flexibilidad que es muy importante en este mundo tan cambiante y tan incierto en el que vivimos. Caramba. Y además, eh, hay un punto de tantos que has dicho que, que creo que vale la pena como resaltar, y es que no es fácil para las personas mantener la conexión entre su marca profesional y su marca personal. De repente, muchas personas creen que si están en una oficina, cuando salen de la oficina, hasta ahí llega su marca profesional y de ahí para adelante eso es un mundo invisible. Y nos hemos encontrado en episodios recientes, para no traer a colación casos específicos, cómo efectivamente esa, esa vida personal puede de una manera u otra beneficiarte o acabarte en lo profesional. Así es. Beneficiarte o acabarte en lo profesional. Y creo que ese mensaje que acabas de enviar es un mensaje que hay que replicarlo, pero masivamente y con toda la contundencia del mundo para que todos nos podamos convencer de que debemos tener ese nexo causal entre una cosa y la otra. Así que, hombre, interesantísimo, apreciada Visila. Ya que nos introducimos en el tema profesional, aquí veo, entre tantas cosas, que ha sido reconocida por la ONU como ciudadana del mundo. Ha sido directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, que actualmente lideras tu propia consultora donde asesoras empresas de Fortune 500, gobiernos, emprendedores. Eres pionera en Storytelling Intelligence. Has sido una persona que ha influenciado y ha sido reconocida por Forbes, por cualquier cantidad de entidades internacionales y que además de eso, Visila, eres una escritora asidua, que te gusta escribir y efectivamente te gusta transformar para que se creen historias con propósito. Y ese es como tu enfoque, ¿verdad? Eh, Cuando me imagino tu historia y me imagino tu día a día a lo largo de los años, seguramente has tenido muchas experiencias y has tenido muchos desafíos. Y yo Ujú. quisiera preguntarte cuáles han sido esos principales desafíos que has tenido en tu vida, que has enfrentado y además de eso, ¿qué aprendizajes te han dejado en esos contextos internacionales? Porque no es lo mismo que tú hoy estás en donde, Nueva York, Hoy estoy en Nueva York, pero ayer estaba en Francia, me desperté en París. ciudadana del mundo, definitivamente. Entonces, no es lo mismo hablar de un contexto de Nueva York de hablar de un contexto en Francia. Son dos contextos diferentes. Entonces, cuéntanos cómo han sido esos retos que has tenido que enfrentar en esos contextos internacionales, Visila. Bueno, pues yo creo que el primer reto con el que me he encontrado ha sido con las propias creencias limitantes mías. Ese ha sido el primer reto, ¿no? Porque yo, por la manera en la que crecí,
crecí en España, en un país donde no había mucha apertura a la diversidad. En los años 70, lógicamente, pues no había la apertura que hay global ahora en el mundo allí. Y entonces, pues yo creo que eso para mí supuso un gran desafío, ser siempre la única niña negra en todos los colegios, universidades, cuando iba a aplicar a un trabajo, ¿no? Y la gente de repente no sabía muy bien dónde ubicarme y bueno, pues no me fue fácil encontrar un trabajo porque todo el mundo me decía que no. Y entonces, o a veces cuando ven un apellido ya raro o lo que sea, ya es como, "Oh, esta persona, ¿quién será?", ¿no? Entonces, yo creo que esos fueron los primeros desafíos importantes con los que me encontré. Y en un momento determinado estuve en la víctima de, ay, Dios mío, nadie me va a contratar porque fíjate, tampoco tenía muchos referentes. Los referentes que yo tenía en España en ese momento eran personas que trabajaban o haciendo trencitas o limpiando casas o lo máximo que veía de mujeres era una enfermera, como era el caso de mi madre. Entonces, con ese tipo de referentes, para mí era muy difícil imaginarme a mí, pues, llevando empresas o en una... Yo estudié Derecho y Económicas o en un despacho de abogados, pero es lo que yo quería. Pero la gente de mi alrededor, muchos me decían, pero si no lo vas a conseguir, ¿dónde vas? O sea, tú estás soñando, pero demasiado. O sea, déjate, ¿sabes? Entonces, creo que por eso ese fue un desafío importante y el primero tus creencias limitantes y las creencias limitantes de tu entorno, que a veces no lo hacen fácil. Porque para muchos que somos emprendedores o soñadores comprometidos, a veces tú le dices a alguien, ay, pues he pensado que voy a hacer esto y la gente te dice, estás loco, ¿dónde vas? Erwin, ¿tú quieres montar un espacio para que todos los jóvenes del mundo se puedan empapar de las historias de otras personas? Pero, o sea, muchas veces la gente cuando le proponemos un proyecto nos dicen no. O sea, no, te dicen todos los por qué nos. Entonces nosotros tenemos que buscar el por qué sí lo voy a hacer. Entonces yo creo que ese ha sido un desafío importante. Otro desafío es que cuando yo empecé hace 25 años, en los espacios que yo ocupaba había muy pocas mujeres. Ya no digo negras, es que no había mujeres. Entonces, pues ahí me encontré pues con algunos desafíos importantes, ¿no? Y no es el hecho de que la gente no me tratara bien o no me dieran la oportunidad, no es eso, me las han dado. El caso es que cómo te encajan, porque como lo que no se ha visto nunca, pues es raro, pues entonces hay que crearlo. Entonces, en muchos espacios no me decían que sí, precisamente porque no entendían que esto pudiera ocurrir. Entonces, tú tienes que cambiar esa narrativa de los lugares. Y eso, por ejemplo, sucedió en la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, ¿no? O sea, cómo una mujer como yo llega a dirigir la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, en Nueva York, en el Empire State. Pues cambiando la narrativa. Y eso también me da otro desafío importante y es la presión que esto te supone a ti a nivel personal. Porque tienes una presión de demostrar a los demás que puedes porque tienes una oportunidad y eres la única persona. Entonces, no es fácil vivir con ese peso porque sí, es tu fortaleza y te ayuda a liderar desde la diferencia, ¿no? Pero también te crea una presión tremenda porque sabes que si algo pasa, la gente va a decir, uff, le dimos la oportunidad a una africana, a una negra y ahora que ha salido mal. Entonces, eso te genera una presión tremenda y estás constantemente en el ojo del huracán. Entonces, eso creo que también tiene un coste emocional importante para la persona. Pero creo que también eso me da muchos aprendizajes. Primero me he dado la oportunidad de fallar, porque he fallado, porque he cometido errores. Y entonces dentro de ese perfeccionismo que yo fui desarrollando precisamente por esa responsabilidad de haber sido la única en algunos espacios, pues cuando he fallado, en lugar de flagelarme, pues he dicho, bueno, es que soy humana. Y creo que en esa vulnerabilidad es importante. Sin vulnerabilidad no hay liderazgo. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado y lo que me ha humanizado. El entender de que no tengo que hacer las cosas perfectas y que estoy en constante aprendizaje y que está bien darme la oportunidad de equivocarme. Y así pues ser una mejor versión de mí en la siguiente, ¿no? Y yo creo que esto es lo que me ha preparado para llegar más lejos. No ha sido solamente los éxitos, han sido las caídas, ¿no?
que han sido enormes, grandes, pero de ahí es donde yo he dicho, ok, he caído, pero ¿qué significa caer? ¿Qué significa el fracaso? El fracaso para mí es el aprendizaje. Tú puedes tener dos maneras de verlo, como el final y estar en la víctima y decir, ves, y que los demás te lo digan, ves, te lo dije, ¿sabes? O decir, ok, voy a volver a cambiar esta historia. Y por eso pienso que todos tenemos la oportunidad de crear esa historia, porque cuando a mí me echaron de la Cámara de Comercio, podía haber acabado mi carrera ahí mismo, pero para mí empezó ahí. Wow. Mira, esa fue una dosis intensiva de motivación, la historia que nos acabas de contar. Y a medida que ibas conversando, yo hacía en mi mente un ejercicio mental de imaginar a la Visila del momento de la cámara, a la Visila del momento en que le decían no, al momento de la Visila que dijo voy a estudiar derecho y de repente uno podría encontrar diferentes visitas, podría no, va a encontrar diferentes visitas a lo largo de la vida. eh, y eso es algo que, que Visila particularmente me conecta mucho contigo, ¿sabes? Porque yo también soy un soñador. Y a veces creemos que soñar es parte solamente de los locos, que los soñadores son aquellos que están por fuera de este mundo real y están en un mundo irreal en su cabeza. Pero resulta que yo a mi hija le digo con frecuencia, todo lo que existe, previamente alguien se lo imaginó. Exacto. Previamente alguien se lo imaginó. Piensa en lo que tú quieras. Piensa en los parques de Disney, por ejemplo. Piensa en cómo un ratón se puede volver famoso y todos los niños y los grandes inclusive vivimos fascinados con un Mickey Mouse. Alguien se tuvo que crear eso y si tú le dijese en un ambiente, digamos, de seriedad, de realidad, voy a crear un proyecto para volver a un ratón famoso, ¿quién creería eso? Nadie. Nadie, ¿verdad? De Entonces, hecho, por eso me identifico fíjate, mucho contigo. el animal que más miedo me da son los ratones y las ratas y sin embargo Mickey Mouse ha sido parte de mi infancia y no me perdía nunca los dibujos de Mickey Mouse de hecho yo trabajé en Disney en Orlando en un proyecto fantástico y tenía la oportunidad de disfrutar de Mickey Mouse en persona porque le veía en el backstage, ¿sabes? Entonces veía, veía el real Mickey Mouse. Así que tienes toda la razón. O sea, alguien imaginó que un ratoncito nos iba a caer tan bien, tan simpático y que iba a crear sueños para tantos niños. O sea Sí, que es así. muy bien. Priscila, desde tu visión global, ya que tienes al mundo en tu cabeza, no solamente de lo teórico, sino desde la realidad socioeconómica, Mm. empresarial. Yo quisiera que de tu mirada nos pudieras contar qué oportunidades identificas hoy en América Latina, en este momento en que hay como una especie de escenario diferente, por no colocarle un adjetivo Mm. distinto, un escenario diferente geopolítico. ¿Qué oportunidades tú percibes en América Latina y específicamente en lo que tiene que ver con las mujeres que te están escuchando hoy? ¿Qué mensaje le podrías dar para que puedan proyectar su liderazgo en escenarios internacionales? Bueno, me encanta esta pregunta, la verdad, me encanta porque soy súper fan de Latinoamérica. He tenido la gran oportunidad de estar en América Latina en los últimos 5 años, todos los años, varias veces. De hecho, la semana que viene estaré en México. Yo creo que América Latina tiene un capital humano creativo y resiliente inmenso. Y esa es la gran fuerza de este gran continente, de la hispanidad, ¿no? Yo quiero, más que hablar de América Latina, quiero hablar de hispanidad, Ok, porque creo que es el concepto que nos aúna a todos en lengua y en historia.
De hecho, mi país de origen también es parte de la hispanidad porque es Guinea Ecuatorial, ¿no? Y aunque estamos en África, tenemos una hermandad a través de eso y eso nos conecta entre culturas, ¿no? Y yo diría que las mujeres están en el centro de esa fuerza, de ese capital humano. Porque la oportunidad que creo que tenemos, y me hago hispana en este momento y me hago latinoamericana, es la autenticidad cultural que tiene. Y creo que no se trata de copiar modelos externos. O sea, para que nosotros tengamos un liderazgo en el mundo, lo que realmente hay que hacer es exportar las narrativas propias. Y ese talento femenino, esa innovación social y esas soluciones sostenibles que tiene, creo que es importante, pero a la manera hispana. No tenemos que copiar el modelo europeo, no hay que copiar el modelo americano, no hay que copiar el modelo de nadie, asiático, nada. Creo que el mundo necesita esa voz hispana. Y, y no es potente suficiente, porque no está en los foros internacionales globales. No está cuando vas a Davos, en Naciones Unidas, la voz es chiquita todavía. Y creo que más que nunca, no solamente las mujeres, sino los hombres y las mujeres tienen la oportunidad de ser arquitectos para crear esos puentes globales con Latinoamérica, con la hispanidad. Y creo que hay tanto talento, hay una riqueza cultural impresionante, hay unos negocios increíbles, pero la gente no se lo cree. Mm. Y si no te lo crees y los demás estás esperando que vengan a decirte lo bueno que eres, eso no va a pasar. Primero te lo tienes que creer tú. Yo lo he visto. Por eso amo estar allí, por eso amo insuflar de esa confianza a las personas que tengo delante cuando estoy allí. Y me encantaría pasar más tiempo allí. Me encantaría poder dotar a muchas más personas de esa fuerza y que se den cuenta, ¿no? Porque es cierto que muchas veces lo que la gente, o sea, tú ves en las personas lo que la gente no ve, es tú en ti mismo. ¿Sabes? Eso que llamamos admiración. Para mí la admiración en realidad es que todo lo que tú admiras ya está en ti. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta, por eso lo ves en el otro. Pues eso es lo que realmente necesitamos hacer en Latinoamérica. Empezar a creérnoslo y si realmente no te lo crees, pues alguien te lo tiene que hacer ver. Yo muchas cosas no he creído en mí, pero alguien ha dicho, oye, Visila, yo creo que podrías liderar este proyecto. Y creo que es importante que Latinoamérica tenga esos puentes y que construya puentes con otras personas, con otros mercados y que crea en esos puentes que son, sobre todo, además, ese puente global empieza por la cultura, porque lo más rico que tenemos allí es la cultura. Wow. Ese reto es un reto que inicia desde la célula primigenia de la sociedad, que es la familia. Es decir, el discurso que a diario escuchan los niños en su hogar, ¿es un discurso limitante o es un discurso motivante? Los padres, cuando los niños le hablan de sueños, de aspiraciones, de anhelos, en ese cerebro hermoso que tiene un niño donde no hay límites, porque precisamente ese es un mundo ideal en donde uno se puede dar el lujo de soñar sin que la sociedad lo vaya a tildar de loco, porque Exacto. simplemente eres un niño y es socialmente aceptado y entendible que un niño diga cosas que se escapan de lo que puede ser la realidad. En la sociedad y en la familia, nosotros vemos que eso que acabas de mencionar, Visila, parte del hogar, ¿sabes? Parte del hogar. Y yo creo que ahí nosotros los padres tenemos un rol fundamental para contribuir a que precisamente ese créelo porque lo creas, créalo porque lo crees, es parte también de lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos, ¿sí? Eh, Así es. es muy bonito eso que acabas de decir. Bueno, y ya para finalizar esta entrevista que ha sido extremadamente motivadora, amena, agradable, estoy que tomo un avión y me voy para Nueva York para seguir allá contigo. Cuando quieras, aquí estoy.
Pero ya para finalizar, porque el tiempo apremia, y tomando en consideración esta pregunta anterior que tuvimos, Ujú. quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Qué mensaje una mujer, una empresaria, un ser humano como Visila Bococo, qué mensaje le compartirías a las nuevas generaciones que están buscando construir una carrera con sentido, una carrera personal y profesional con sentido, que tienen esas aspiraciones de poder también aportar, contribuir de manera integral, con creatividad y con compromiso en los diferentes escenarios en donde ellos estén? Ellos están aquí escuchándote y tienen toda esa mezcolancia de cosas en su cabeza. Visila, ¿qué les diría en este momento? Bueno, pues mi mensaje final para las nuevas generaciones es que no dejes que tus sueños, perdón, que no dejes que tus miedos sean más grandes que tus sueños. Creo que es importante atreverse a escribir tu propia historia. El mundo ya tiene muchas copias y lo que necesita es más originales. Que no teman equivocarse, porque el error es un maestro disfrazado al final. Y creo que es importante trabajar siempre con integridad. Yo creo que es importante tener unos valores éticos fundamentales, no olvidarse de que lo más importante y el centro de todo son las personas, que no hay nada que la inteligencia artificial pueda copiar, que es este contacto entre tú y yo ahora mirándonos a los ojos hablando, que si fuera además en persona sería más potente. Y creo que el éxito sin un propósito es un viaje vacío. Así que yo creo que eso es importante que también lo tengan en cuenta. Wow, absolutamente inspirador, esa conclusión y esos mensajes. Apreciada Visila, mi agradecimiento una vez más por, de una forma desinteresada, de una manera natural, haber aceptado la invitación que te llegó por un correo electrónico en el que este soñador dijo: le voy a escribir a una persona que es un referente internacional para mucha gente y para mí también. Le voy a escribir para invitarla a que nos comparta sus experiencias en este espacio virtual. Y tú decidiste dar un sí. Hubieras podido dar un no y no hubiese pasado nada, pero afortunadamente diste un sí. Y eso es algo que es parte precisamente de tu historia, y ya escuchándote hablar uno entiende por qué diste ese sí. Así que muchas gracias y espero de verdad prontamente poder tener el placer de sentarme contigo y seguir conversando de manera tan amena como lo hemos hecho, y estoy convencido que estas palabras de esta entrevista van a resonar para todos aquellos que vean este programa. Muchas gracias, Visila. Muchas gracias, Erwin. Un placer. Estoy deseando poder compartir de nuevo y sobre todo volver a Barranquilla, que es un lugar que se quedó aquí en mi corazón y espero volver pronto. Mil gracias, un fuerte abrazo a la distancia. Chao, chao, Visila.